Ok, bonjour. Bien, nous allons commencer avec une petite révision du vocabulaire de la classe passée. Nous avons parlé de la nourriture, de la cuisine, etc. Donc, une petite révision du vocabulaire. Qu'est-ce que c'est ça? Banane, Oui, une banane, c'est ça? Mhm. Et ça, c'est quoi? fraise, Oui, bien sûr, c'est ça. Très bien, des fraises. Mhm. Bon, ici sont des fraises. Oui, d'accord. Comment est-ce qu'on dit ça? Ça commence avec M. Mestish, Oui, c'est ça. em, Ah, bon? perdón, es que no se ve Oui, a mí no se me ve la imagen que cambia. ¿no se ve? Los Sí, sí la demás, veo. sí. Ok. No, a mí sigue en plátano, voy a salir y voy a volver a entrar. Ajá, sí. Ajá, oui, on dit des myrtilles. C'est ça, très bien. Myrtilles. Mhm. Ok. Et comment est-ce qu'on dit ça? une orange, Une orange, très bien. Oui. Mhm. C'est une orange, oui. Ok. Et qu'est-ce que c'est ça? Framboise. Oui, framboise. C'est ça, très bien. Ce sont des framboises. Mhm. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? Crème chantilly. D'accord, oui, c'est ça. Ça va mieux, Catherine? Oui, je crois que ça va mieux. Très bien. De la crème chantilly, oui. Ok, bien. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? Glace. Oui, glace, oui. De la glace, oui. Ah, pardon. Oui, glace. Ok, et ça, c'est quoi? Poisson. Oui, poisson, c'est ça. Un poisson ou du poisson, oui. Ah, pardon. Bien. Et, mhm. Qu'est-ce que c'est? C'est petit. Pole. Ah, oui, on Du peut dire poulet. quoi? Du poulet. Ah, poulet. Ok, et en général, quelque chose doux, En dessert. un dessert, oui, c'est ça. À la fin du repas, ah, délicieux. Très bien. Ok, maintenant, et comment est-ce qu'on dit ça? Euh, eh, es el tipo de cocción, ¿sí? Rôti. Rôti, c'est ça, rôti. Très bien. Ok, et comment est-ce qu'on dit ça?
Asado. Mais comment est-ce qu'on dit? On peut dire grillé. Oui, grillé, Grillé. grillé, oui. No estaba Ça, segura de cómo pronunciar. mhm. Oui, c'est comme un i, grillé. Ça, c'est la grille. Mm. Aha. La parrilla, la grille. Ujú. Donc, grillé. Euh, ok, et qu'est-ce que c'est ça? Comment est-ce qu'on dit al horno? Au four. Au four, oui, tout à fait. Mhm. Bien, comment est-ce qu'on dit hervido o cocido en agua? Bougie. Bougie. Bouilli, ajá, c'est ça, bouilli. Ajá. Bien, et ça, c'est comment? Plus salutaire. Como al vapor. Mhm, oui, on va dire Le vapor. à la vapeur, oui. Vapor. Mhm. Ok, et c'est comment ça? Oui. Oui, c'est ça, frit. Ajá. Ça vient du verbe frire. Le verbe c'est Ujú. frire, frire. Ok, comment est-ce qu'on appelle cette personne au restaurant? Messieurs. Bon, c'est pas Oh, exact. mes sœurs. Algo así. Bon, c'est serre. On peut, Garçon. bon, on peut dire serveur, serveuse. Ah oui, on peut, oui, para hablar del mesero o la mesera, es serveur, serveuse, pero para hablarle directamente, así como que, mesero. Si es hombre, vamos a decir garçon, garçon. Lleva cedilla, así que déjenme lo copio aquí del diccionario. Garçon. Ajá. Bueno, si es hombre, ¿verdad? Mademoiselle. Hmm, d'accord. Ok. Finalement, les couverts. Qu'est-ce que c'est ça? Ça commence avec C. Non, ça va pas. On va dire une cuillère. Une cuillère. Aha. Ok. Et ça, c'est quoi? Ça commence avec F. Fourchette. Oui, très bien, c'est ça. Une fourchette. Mhm. Et finalement, ça commence avec C.
Couteau. Oui, un couteau, c'est ça, un couteau. Très bien, génial. Bon, c'est le vocabulaire, donc, un petit bon, souvenir. On s'est souvenu du vocabulaire. Mais maintenant, nous allons continuer. Euh, mhm. Bien, parce que on parle de la nourriture, de la cuisine et tout ça. Hein. Maintenant, nous allons découvrir la vie d'un chef cuisinier. OK? C'est Thierry Marx. Il est un chef cuisinier français très connu, oui, très célèbre. Donc, bon, nous allons étudier sa vie, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Donc, allons-y. Bon, ce texte s'appelle Un passionné de cuisine. Bien, et bon, je vais lire l'introduction, d'accord? Euh, Thierry Marx est un grand chef français. Oui, en 2012, il a créé Cuisine Mode d'Emploi, une école pour former gratuitement des adultes sans emploi au métier de la restauration. OK, d'accord. Oui, c'est une école de cuisine. Oui, c'est ça. Et ici, à ce côté, à droite, on peut trouver une ligne comme ça, jaune, avec quelques données de l'école ou des écoles. Oui, ça nous dit l'école, un chiffre. 2012, c'est la création de cuisine mode d'emploi. Euh, il y a trois métiers, la cuisine, la boulangerie et le service en salle. Ah oui, les serveurs, la serveuse. Mhm. Oui, c'est 3 mois. 3 mois, c'est la durée de la formation. 2 mois de théorie et 1 mois de stage. On continue avec 5 écoles en France. Ah oui. Et finalement, 10 stagiaires par formation. Stagiaire, ça veut dire une personne qui pratique ses habilités. Sí, stagiaire es como un pasante, ¿sí? Ujú. O, pues sí, practicante también se les llama, ¿verdad? Ok, bueno, ahora vamos a leer, pues, la vida, ¿verdad? De Thierry Marx. Des débuts difficiles à la première partie. Et bon, ce sont 2 paragraphes. Et oh oui, je vais l'élargir un peu. Ah, c'est mieux comme ça. C'est le même texte. Et Leslie, s'il te plaît, tu peux lire la première partie, desde avant de hasta difficile, por favor. Oui. Merci. Avant de devenir chef, Thierry Marx n'a pas une vie facile. Il a grandi dans un quartier modeste et il a arrêté sa scolarité très jeune. Puis il a révisé ses études Oui, c'est ça. à 24 ans pour devenir chef cuisinier. En 2012, Oui, 2012. il a créé Cuisine Mode d'Emploi pour aider
Aider. aider Mhm. des gens qui, comme lui, ont Ah, des, vécu. vécu, Mhm. vécu des moments difficiles. Oui, des moments difficiles. Très bien, c'est ça. D'accord, merci bien. Merci beaucoup. Ok, génial. Bien, c'est difficile au début, mais on continue avec un grand succès. Ah oui, génial. Et, ok, et Samantha, s'il te plaît, tu peux lire un grand succès. Un gran succès. Ah, ah, Depuis sa création, l'école a beaucoup de succès et Thierry Marx a ouvert des centres de formation dans toute la France. Ces toute la centres, France. ces centres ont fort plus de 100 euh, ¿así se dice Ah, 700? oui, 700, 700, 500 700, oui. son en 90% Oui, 90%, oui. de stagiaires, Stagiaire. Mhm. stagiaires Oui. ont trouvé un emploi après leur formation. En formation. Ah, ah. Ok, merci, très bien. Merci bien. D'accord, donc, un succès a la fin. Sí, ahora ya es un éxito, ¿sí? Sus escuelas, sus iniciativas, ¿no? De ofrecer formación en la cocina. Sí, aunque al principio fue difícil, ahorita es un éxito. Ujú. Ok, bueno, pues la vida de Thierry Marx, esta pequeña biografía, se pudiera decir, nos va a ayudar a descubrir pues un nuevo aspecto de, pues, de la gramática, ¿sí? Un nuevo tiempo. Vamos a hablar del pasado, ¿sí? El passé composé. Am, el passé composé se utiliza pues aquí en este texto y aquí más adelante tengo un ejemplo, una oración en este tiempo. Passé composé. Ujú. En 2012, il a créé Cuisine Mode d'Emploi. Ujú. Il a créé. D'accord? Está en passé composé. ¿Y cuál es la estructura de este tiempo? Bueno, primero está el sujeto, el sujet, es quien realiza la acción, ¿verdad? Después sigue un auxiliar, que puede ser, son dos auxiliares. Ah, puede ser avoir o être, ¿ok? El más común es avoir. Y finalmente viene el verbo en participe passé, en participio pasado, ¿sí? Ahorita vamos a ver un poquito a detalle eso más adelante. Entonces, sí, se caracteriza por, bueno, tener el sujeto, luego el auxiliar, avoir o être, y el verbo en participio pasado, ¿sí? Es el passé composé y es la forma más común de expresar pues el pasado general, ¿sí? Una acción en pasado que ya se terminó normalmente. Am, en 2012, aquí dice, en 2012 creó Cuisine Mode d'Emploi. Ujú. Sí, es el pasado que utilizamos en español, aunque la formación es un poquito distinta, ¿no? Vamos a regresar a la... Maestro, Sí, dime. los verbos en pasado, ¿cómo se conjugan?
Mm, sí, pues lo más común es que, sobre todo en la expresión oral, que utilicemos el passé composé, se le llama el pasado compuesto, para expresar el pasado simple en español, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice, il a créé. Ujú. Ujú. Sí, ese sí lo entendí, pero, por ejemplo, para saber mm, cómo, ¿cómo lo pregunto? O sea, el verbo cree, Ujú. es Créé. como, em, ¿cuál es ¿Cómo se como, formaría? ajá, cómo se formaría? Por ejemplo, el verbo en su forma base sería crear, ¿no? Ajá. ¿Y Sí, cómo sería en pasado? tienes razón. Sí, el verbo en su forma base sería créer con er al final, ¿sí? Am, pues ahorita vamos a ver algunos ejemplos. De hecho, lo tienen en su cuadernillo. Ahorita vamos a verlo paso a paso. Ujú. Cómo Ok, formar el participio pasado, ¿sí? Porque sí, es necesario. ok. Ujú. Y bueno, vamos a regresar un poquito a la biografía. Y aquí varias veces utilizan el passé composé, el pasado compuesto. A ver, ¿encuentran algún ejemplo aquí en el texto? Bueno, aquí ya la vimos, ¿verdad? Y la creé. Ujú. Il a arrêté, Ok, d'accord. Sí, y la arrêté. Aquí está. Ujú. il a repris, Y la repris. Oui, c'est ça. Et, reprendre, retomar, ¿sí? Retomó sus estudios. Il a repris ses études. Très bien, c'est ça. il a grandi, Il a grandi, c'est ça. Ici, il a grandi. Grandir, devenir grand. Et crecer, grandir. Creció en un barrio modesto. Il a grandi dans un quartier modeste. Hmm, muy bien. Aquí abajo también. Bueno, vuelve a decir, il a créé. Ujú, ok, ok, bueno. Y en el siguiente párrafo, ¿hay algún ejemplo? A ver. creo que no. No. Bueno, aquí ya no está hablando de él, pero está hablando en plural, ¿verdad? El verbo avoir. Des stagiaires ont trouvé. Oui, c'est ça, très bien. Des stagiaires ont. Ajá, es el verbo trouver, encontrar. Sí, los practicantes encontraron un empleo. Ont trouvé un emploi. Très bien. Se centre en formé. Oui, ah, d'accord, très bien. Ces centres ont formé ajá, plus de 700 personas. Ajá, estos centros formaron en pasado, ¿eh? A más de 700 personas. Ujú.
Très bien. Ok. Y bueno, hay otro ejemplo por aquí. Thierry Marx a ouvert des centres de formation. Ah, Thierry Marx abrió centros de formación en toda Francia. Ujú. Ok, y bueno, si regresamos a la primera parte, en la primera línea de la primera sección, dice, Thierry Marx n'a pas eu une vie facile. N'a pas eu une vie facile. Eu, c'est le verbe avoir. Ujú. No tuvo, no tuvo una vida fácil. Ujú. Ahorita vamos a ver ejemplos de este tiempo en negativo también. Ujú, ujú. Y un ejemplo más, aquí en el segundo párrafo, casi al final dice, ont ont vécu des moments difficiles. Vivieron, vivieron momentos difíciles. Ok, bueno, por lo pronto lo vamos a ir identificando, ¿verdad? Si notan, ahí en todas estas expresiones que marcamos, están utilizando un sujeto, luego el verbo avoir, sí, en estas, ese es el auxiliar, nada más, y luego un verbo en pasado participio. Pero bueno, ¿cuál es el pasado participio, verdad? Vamos a entrar más a eso, vamos a ver algunos ejemplos. Ahí en el cuadernillo, dans le cahier, page 77, ajá, c'est ça. Ay, sí, es página 77. También yo me voy a ir para acá. Aquí está. Y bueno, en la parte superior dice le passé composé, el pasado compuesto. Decíamos que el verbo tiene que ir en la forma, una forma especial, que le llamamos el pasado participio, ¿sí? El pasado participio es como en español, cuando termina en ado, ido, a veces to, so, cho. Sí, entonces, por ejemplo, llorado, reído, hablado, comido, hecho, dicho, construido, bueno, todas las que terminan así, es la primera columna. Ay, no. En la primera columna tenemos el verbo en su forma base, ¿sí? Ahí está. Los de primer grupo, son los que terminan en ER, ¿sí, verdad? Ya hemos visto algunos ejemplos. Por ejemplo, créer, former, ¿ok? Son verbos del primer grupo. Ujú. ¿Y cómo se forma el participio pasado? Bueno, del más a la derecha. Bueno, después tenemos en español y la pronunciación, ¿no? Y ya de este lado, tenemos el participe passé. Creo que este sí lo voy a marcar para que... Ahí está. Sí, el participe passé, que vamos a decir créer, arrêter, former, trouver. ¿Qué sucede? ¿Qué hacemos para formar el participio pasado de estos verbos? ¿Sí notaron? Se le quita la R y termina.
Ahí en acento. Así es, sí, ajá. Quitamos la R y añadimos la E con el acento, sí, con el acento agudo. Está muy bien. Ok. Son verbos regulares los del primer grupo. Entonces, todos hacen esto. Todos forman el participio pasado de esta manera, ¿sí? Decíamos que entonces significa creado, detenido, formado, encontrado, ¿sí? En participio pasado. Ujú. Ok. Ahora vamos a pasar pues al segundo grupo. Los verbos del segundo grupo terminan en IR, ¿sí? Por ejemplo, grandir o partir. Ajá, pues sí. Ok, vamos acá a la columna del participio pasado. Vamos a decir grandi y parti. Ok. ¿Qué sucede con estos verbos? ¿Cómo formamos el participio pasado? Quitando la R. Quitarle la R, sí, todavía más fácil, ¿verdad? Los verbos del segundo grupo simplemente eliminamos la R y ya es el participio pasado. Grandi es crecido, parti, ido. Ujú. Bueno, también son verbos regulares. Estos siempre forman así el participio pasado. ¿Ok? Ya vimos dos, ¿verdad? Dos grupos. El primer grupo y el segundo grupo, cómo forman el participio pasado. Y bueno, viene el tercer grupo, que son los que terminan de esta forma. Ya hemos encontrado varios, ¿verdad? Anteriormente. Las terminaciones RE, OIR y R, algunos, ¿sí? Y pues estos verbos son irregulares, ¿sí? Entonces, el participio pasado, pues a veces cambia un poquito, ¿sí? Dependiendo del verbo. Pero no se preocupen, vamos a ver los más comunes, ¿sí? Los vamos a practicar, los vamos a utilizar para irlos viendo, ¿sí? Poco a poco. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo être y como decíamos, pues es irregular, eh, cambia un poco, ¿verdad? O bastante. Vamos a decir était. Ujú. Ok, bueno, voy a marcar el hecho de que son, bueno, la terminación, cómo se forma, para que se note más, ¿no? Y ahorita vamos a practicar la pronunciación. Ok, bien, pues vamos a practicar la pronunciación de todos. En participio pasado, nada más, ¿sí? Ok, bueno, abran su micro, por favor. Répétez après moi, s'il vous plaît. Ok, sí, solamente participio pasado, ¿sí? Créer. Cree. Ujú. Arrêter. Arrête. Ujú. Former. Forme. Former. Ujú. Trouver. Trouver. Très bien. Am, este se pronuncia igual a la forma base, nada más la pronunciación, ¿verdad? Perdón, la escritura, pues es la E con acento, ¿sí? Ok, on va continuer avec ça. Grandi. Grandi. Ujú. Parti. Parti. Très bien. Eh bien, maintenant, les verbes de troisième groupe. Était. Était. Ujú.
Di. Di. Hein? Lu. Lieu. Hein? Lu. Fait. Fait. Pris. Pris. Ri. Vécu. Vécu. Eu. Vécu. U. Eu. U. Hein? U. Vu. 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 Ouvert. 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 Ouvert, oui. Découvert. Découvert. Très bien, génial. Ujú. Ok, sí. Les decía, ¿verdad? El participio pasado, pues es, en español equivale a la terminación ado, ido o to, so, cho. Entonces, sería, todos estos verbos sería sido, estado, dicho, leído, hecho, tomado, vivido, etcétera, ¿sí? Sí, también utilizamos el participase, pero bueno. Ajá, ¿algún comentario, pregunta? ¿Cómo ven? Y no hay como el pasado simple, así como creó, Sí, hizo. pues sí, ajá. De hecho, sí, pues es el pasado compuesto, ¿verdad? Sí Ah, existe el pasado simple, ajá, pero no se suele utilizar en la forma oral. O sea, platicando así no se usa. Se utiliza sobre todo en las novelas, en los libros, ¿sí? En los mm, libros sí se usa, ajá. Am, pero es más irregular todavía. Entonces, sí, no se usa en lo cotidiano, no. Am, ok. ujú. Pero ahí en los libros lo pueden encontrar a veces. Mm, Por eso, ajá, por eso el pasado simple se ve después. Creo que hasta nivel B1.1 o B1.2, no recuerdo muy bien ahorita. Pero sí se ve después, porque no es tan importante. ok, ok. Ujú. Sí, Maestro, ¿sabes si sí. las clases del semestre que viene van a ser presenciales o en línea? Pues la idea es que sean presenciales, es lo que queremos, ¿verdad? Bueno, también dependiendo de la situación de los alumnos, me refiero a los inscritos, ¿verdad? Porque si hubiera inscritos que no están radicando aquí en Tepic, pues se ofrecería mixto, ¿sí? Ok. Em, la idea sería que fuera presencial, pero también que ellos pudieran tomar su clase a distancia, ¿verdad? Ajá, pero sí, ya queremos regresar, pero no nos han comentado todavía. Entonces, pues estamos a la expectativa en cuanto nos digan, nos confirmen si sí va a ser ya presencial, yo les digo, sí, Ok, es lo que gracias. queremos, ¿verdad? Sí, sí. Ujú. Ok, bueno, entonces esta parte de la página 77 nos va a ser de mucha utilidad, ¿sí? Para ver esto del participase, ok. Voy a regresar un poquito acá. Bueno, entonces decíamos que la formación del participio, perdón, del pasado compuesto. Aquí está la estructura también, ¿verdad? Ujú. Vamos a... ¿Qué vamos a hacer? A ver, para practicar un poco. Ujú. A ver, espérenme tantito.
Y bueno, vamos a practicar un poco esto del passé composé con algunos ejercicios. A ver, y estoy haciendo los ejercicios. Ahorita se los voy a pasar. Y en texto y en imagen también.
Ok, d'accord. Ok, c'est prêt. Bien, d'accord. Ah, antes de comenzar esta actividad, debemos recordar el participio, perdón, el verbo avoir, ¿sí? Nos va a ser muy necesario para formar el participio en passé composé. Entonces, por ejemplo, je, ¿cómo conjugamos en avoir en presente con je? ¿Sí recuerdan? El verbo avoir, tener. Je, J'ai, ajá, sí. Aunque bueno, en este caso es como en español, haber, ¿sí, verdad? J'ai, très bien. Et tu, ¿cómo es qu'on dit? a, Tu as, très bien. Il ou elles ont, il, a, il a, oui. Nous, nous allons, nous avons, mm, nous avons, très bien, c'est ça, nous avons. Vous Vous savez, savez, ajá. Il, elle, on. ajá, très bien. On va dire elles ont, ajá. Genial. Bien, esta va a ser la base, ¿verdad? Y bueno, con esta ayuda vamos a hacer estas oraciones. Tenemos que, perdón, tenemos que utilizar el verbo que nos dan entre paréntesis, am, pues en pasado compuesto, ¿verdad? Vamos a utilizar el passé composé. Vamos a hacer la primera oración, ¿cómo ven? Juntos. Ok, la primera dice, bueno, y tiene dos espacios, ¿verdad? El auxiliar y ya luego el verbo, en pasado, en participio pasado. Entonces dice la primera, les voisins me, es el verbo dire, qu'ils ont marché toute la nuit. Son los vecinos, les voisins, ellos, ¿verdad? Entonces primero necesitamos el auxiliar, avoir, ¿verdad? Les voisins, on dit, très bien, c'est ça, mon, y luego el verbo en pasado participio, di, ajá, ¿por mon qué di. la M? ¿Cómo? ¿Por qué está la M? Ah, porque me dijeron a mí. Sí, ajá, es el pronombre, sí. Em, los vecinos me dijeron o me han dicho, mon di. Ujú, esa. Ok, ahí está. Em, la mayoría son verbos regulares, pero los que son irregulares ya vimos algunos. Ahí están en lo que vimos hace rato, ¿sí? Los ejemplos. Entonces vamos a completar estas oraciones.
Déjense las paso como texto y como imagen. Y bueno, primero déjense las paso. Ok, creo que ya, sí, ya está. Ya se los mandé como texto o como imagen. Entonces vamos a hacerlos y un rato más los checamos, ¿sí? Si tienen duda, por favor, coméntenme. Maestro, ¿puede poner la tabla de que nos enseñó de los verbos, porfa? Sí, claro. A ver. Esta, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, bueno, esta es más grande.
Profe, Ajá, ¿cómo es escribir? écrire. Escribir. Ajá, sí es un verbo irregular. A ver, lo voy a anotar aquí mismo, pues de una vez en la respuesta, ¿no? Decimos écrit. Ah, termina con T, écrit. Merci. De rien. En un momento regreso, ¿eh? No tardo.
Profe, Sí. tengo duda en unos verbos. Ah, ok. En rendre, rendre, Ujú, sí. eh, y con, comprendre. Ah, ok. Sí. También estos son irregulares. Am, para rendre, que significa pues como regresar, o también en este caso visitar, dar una visita. El verbo en passé composé, bueno, en pasado participio, rendu, podemos decir, rendu, ajá. Ujú. Y para el verbo comprendre, es, pues sí, es irregular también. Vamos a decir compris, compris. ¿Y quelqu'un? Ah, Pedro. Ah, Maribel, ok. Y el de faire, Faire. Ah, ese es irregular también. Ah, ese sí está en la lista. ¿Sí? ¿Sí está? Sí, sí está. Ahí de los verbos irregulares, por ahí aparece. oh sí, Ujú, sí. ya finí. J'ai fini. D'accord, très bien. Sí, bueno, un momento más vamos a ver a detalle los verbos en participio pasado, ¿sí? Mm, vamos a ver algunos más que son irregulares. Sí. J'ai fini. T'as fini, d'accord? Donc, ujú. Ok, bueno, vamos a
comenzar la revisión, ¿sí? Mhm. Ok, d'accord. Le numéro 2. Comment est-ce qu'on peut dire? Nous, hmm, des sites extraordinaires pendant ce séjour en Grèce. Nous avons visité. Nous avons visité, très bien. Nous avons visité. C'est ça? Très bien. Ok, le numéro 3. Les femmes que nous hmm, venaient toutes du Chili. Que nous, Nous avons rencontré. oui, c'est ça, nous avons rencontré. Très bien. Nous avons rencontré. Ah, ah. Ok, on va passer à la numéro 4. Je écris de nouveaux poèmes. Ah oui, vas-y. J'ai. Je- Très bien, c'est ça. J'ai écrit de nouveaux poèmes. Mhm. Très bien. Ok, la numéro 5, en fait, Edouard, ça a un accent. Et Edouard, le match de football. Edouard, À regard. Regard. hein, bon, c'est régulier, es verbo del primer grupo, regular. Entonces, Edouard a regardé. Hein. Ok, très bien, d'accord. Ok, bien. Le numéro 6, Julien. Julien, beaucoup de crêpes pour la fête. À préparer. À préparer. Ah, ah. À préparer. Et oui, participe passé avec E, accent aigu. Ah, ah. Très bien. Ok, la numéro 7. Bon, c'est un verbe irrégulier, oui. Jean-Michel, pardon, bon, rendu visite à Monica. À. Oui, oui, Jean-Michel a rendu visite à Monica. Y le hizo una visita, très bien. Ajá. Ok, numéro 8. Camille et Louise, du shopping hier. On fait. On fait, oui, très bien, c'est ça, on fait. D'accord. Ok, le bon 9. Est-ce que vous, mes devoirs dans le frigo? Vous savez, vous? Ah oui, vous avez vu, très bien. Mhm. Ah
Ah bon, pardon. Vous avez vu machin? Ah, d'accord. Ok, le numéro 10. Est-ce que tu compris la leçon? A. Ah, très bien. AS. Oui, est-ce que tu as compris la leçon? Ah, la leçon. Oui, ah. Ok, et finalement, le 11. Alors, est-ce qu'on le film? A. M. Ah, bon, c'est régulier, donc es verbo regular, termina en ER, entonces, participio pasado es con con acento, ¿eh? Con acento. M. ¿Verdad? Ah, pardon. Ok, oui, on peut dire, alors, est-ce qu'on a aimé le film? Ah oui, c'est ça. Ok, d'accord, on peut corriger, on peut, oui, si pueden corregir, hacer algún ajuste, pero así está muy bien. Ujú. Un detalle importante es que, pues sí, el passé composé como que da la idea de, por ejemplo, esta última oración. Entonces, ¿nos ha gustado la película? Sí, ¿verdad? Am, pero bueno, en español se refiere al pasado simple, ¿sí? Nos gustó. Ajá. Aquí en México usamos el pasado simple ujú, para transmitir esta idea. Pero en francés es passé composé. Ujú. D'accord, génial. Très bon travail. Ok, bueno, vamos ahora a ver algunos verbos irregulares en passé composé. Bueno, el participio pasado es irregular. Más tarde les voy a pasar este archivo, esta presentación de PowerPoint para que ustedes la puedan revisar, ¿sí? Individualmente. Lo que pasa con los verbos irregulares es que, pues, algunos son parecidos, ¿sí? Tienen una estructura similar. Entonces, si los vemos o los estudiamos juntos, pues es más fácil recordarlos porque se parece cómo terminan. Tal vez ahorita en los ejemplos que vimos en las oraciones, se dieron cuenta, por ejemplo, del verbo voir. Voir, el participio pasado es vu, con U, ¿sí? Del verbo lire, leer, pues es lu, con U también. Entonces ya es como que, ok, son similares, ¿verdad? Se parecen. Y es bueno verlos juntos, así se nos quedan más en la memoria. Pero bueno, como les digo, voy a pasarles este archivo para que lo puedan ver. Ok, los más comunes, por ejemplo, pouvoir, en participio pasado es pu, pu, ¿ok? Ujú. Decíamos que participios pasados en español, terminan con ado, ido, dos, ocho, ¿verdad? Entonces es poder, se convierte en podido, ¿sí?
Bueno, solo para que lo recuerden, ¿verdad? Ok, vamos a practicar la pronunciación de estos. Ujú. Comenzando aquí. Mm, sí. ¿O no? ¿Saben qué? Yo creo que más bien lo checamos la próxima clase, la pronunciación. Pero sí, de todas formas se los voy a ir mandando este archivo para que lo vayan viendo, ¿sí? Poco a poco. Am, ujú. Bueno, pero por ahora vamos a practicar un poco esto. Bien. Como todos los tiempos, pues el participio, perdón, el pasado compuesto, el passé composé, se puede utilizar en negativo, ¿sí? Con una negación. De hecho, en el texto que vimos al principio, hay un ejemplo de una oración negativa en passé composé. Es esta. Thierry Marx n'a pas eu une vie facile. N'a pas eu. Entonces, la estructura que seguimos para esta negación es esta. Primero el sujeto, después el primer elemento de la negación, que es ne o en apóstrofe. Ajá, ok. Luego el auxiliar, decíamos, siempre va a ser avoir o être. El día de hoy solo vamos a practicar con avoir, ¿ok? Ya la próxima clase vamos a ver lo del être, ya después. Ujú. Bueno, el auxiliar. Después, ¿qué sigue? El segundo elemento de la negación, pas. Recuerden que la negación lleva dos elementos, ¿verdad? Ne, pas. Ujú. Y finalmente el verbo en participio pasado, ¿ok? Y bueno, todo lo demás, ¿verdad? Los complementos. Ajá. Bien, entonces, ¿cómo quedaría? Aquí ya tengo varios ejemplos de oraciones negativas en passé composé. Ajá. Par exemple, je n'ai pas mangé du poisson. Deux poissons, en fait. Ok. Vamos a practicar la pronunciación, ¿sí? De estas oraciones del passé composé en negativo, ¿sí? Donc, ouvrez le microphone, s'il vous plaît, si possible, et répétez, ¿ok? Vamos a empezar con je. Ajá. Je n'ai pas mangé de poisson. Je n'ai pas mangé de poisson. Mhm. Je n'ai pas mangé de poisson. Très bien. Tu n'as pas bu de vin. Tu n'as pas vu de vin. Je n'ai pas bu de vin. Ajá. Tu n'as pas bu du vin. De vin. Ah, Bu ok. de vin. Bu de vin. Ah oui, très bien, c'est ça. Bu, c'est le verbe boire. Oui, boire. Mhm. Ok, on continue. Elle n'a pas parlé avec moi. Elle n'a pas parlé avec moi. Elle n'est pas parlé avec moi. Mhm. Nous n'avons pas fini le devoir. Nous n'avons pas fini le devoir. Mhm. Nous n'avons pas fini. Si, c'est ça?
Ajá, sí. Nous n'avons pas fini les No, devoirs. Nabón. Ah, ahí es Nabón, no es. Ah, sí. Ajá, n'avons. Nabón. Nabón, pas Ujú. fini les devoirs. Très bien, c'est ça. Sí, es la negación. Como comienza con vocal, el avon, pues ya se hace la elisión, ¿sí? N apóstrofe. Ok. La prochaine. Vous n'avez pas regardé la télé. Vous n'avez pas regardé la télé. Ujú. Vous n'avez pas regardé la télé. Très bien, génial. Ils n'ont pas gagné d'argent. Ils n'ont pas gagné d'argent. D'accord, Ils très bien. n'ont pas gagné d'argent. Gagné, 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 très bien. gagné d'argent. D'argent, très bien. C'est ça. Ok, c'est le verbo gagner, ganar. Ah oui. Bueno, sí, ahí vemos la formación, ¿verdad? Con verbos regulares e irregulares. Ujú. Ok, ahora pues vamos a hacer un ejercicio más para practicar la negación, ¿sí? La estructura un poquito. Y eso lo vamos a hacer con un ejercicio que está en el cuadernillo. Sí, es la página. A ver, no, todavía no lo vi. C'est la page 80, en fait. Oui, page 80. C'est l'exercice 15. Ujú. Sí, página 80, ejercicio 15. Aquí vamos a conjugar pues estos verbos en el passé composé, pero va a ser todos en negativo, en la forma negativa, ¿sí? Ajá. Ahorita les pongo de nuevo la estructura, ¿sí? Por si estuvo muy rápido. De hecho, se los voy a pasar como imagen también, con los ejemplos, para que lo puedan tener ahí como referencia. Y también se los paso, ahorita digo, se los pongo. A ver. Ok, creo que ya se envió, ¿sí? Sí. Entonces, sí, pues vamos a hacer la primera juntos, antes de que las hagan las demás. Ok, la oración primera dice, tu regardais le match dimanche. Tu n'as pas regardé. Ok, très bien, c'est ça. Ajá, tu n'as pas regardé le match. Ah oui, c'est une question. Tu n'as pas regardé le match dimanche? Très bien. Mhm. Ya,
Vamos a hacer el resto y en un momento las revisamos, ¿ok? Si tienen duda, comenten. J'ai fini. D'accord, très bien. Mhm.
Aprovecho. La próxima semana, recuerden que pues ya es nuestra última semana de clases, ¿verdad? Entonces, bueno, el próximo miércoles, sí, la próxima clase, vamos a terminar ya los contenidos, las unidades, la unidad 8 que es la última, y el próximo lunes haríamos un repaso em, de lo que hemos visto, sobre todo de lo que va a venir en el examen. Y entonces, el miércoles 15 pues ya sería el examen final, y ya, se terminó. Y ya luego yo les daría su calificación, ¿sí? Ok, profe. Ujú. Profesor, a ver, la próxima clase vamos a hacer el repaso No, y luego, la próxima clase vamos a concluir los temas de la unidad oh, 8. Ujú. sí, 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 a la siguiente hacemos un repaso de todo. sí, ajá, el lunes sería el repaso y ya el último día, que es miércoles 15, ya el examen. Ok, el examen es de todo lo que se vio en todo el semestre o nada más del repaso final. Pues vamos a ver aspectos de todo lo que vimos, sí. Ujú. Por ¿No eso me lo vamos. puede pasar antes? ¿El examen? Sí, ¿Es examen? no es cierto. Para que vean que todos saquemos 10 y pongan Mm, mucho, ahí buena puntuación a usted. mm. No, y había una página o donde es que ya no pude, donde dice que íbamos como a calificar algo así, Ah, como uff, un, ay, ¿cómo le llaman? Como una evaluación de ujú, nosotros hacia el curso, algo así, ¿verdad? sí, ajá. Sí, se los compartí ya hace tiempo, ¿verdad? En el ¿Todavía grupo. se puede hacer, profesor, o ya no? Pues no sé, habría que intentarlo. Am, Déjeme checo, ¿eh? Mm, ok, ya encontré el link. No sé si sigue abierto, la verdad. Habría que intentarlo. Me parece que sí sigue abierto. Ok, bueno, vamos a hacer la revisión, ¿sí? Ok, ya tenemos la primera.
Tu n'as pas regardé le match dimanche. Ahora la respuesta dice nous con el verbo gagner. Nous n'avons pas gagné. Nous n'avons pas gagné. Très bien, c'est ça. Nous n'avons pas gagné. Très bien, c'est ça. Ah oui, d'accord. Nous ganamos. Oh, oh là là. D'accord. Le numéro 2, il, avec le verbe écrire, de mail à Marc. Il n'est pas écrire de mail à Marc. Ok, bah, il n'a pas, Ah, mais le verbe, on va l'utiliser au participe passé, en participio pasado, vamos a decir, il n'a pas, ¿cómo era? On va dire, Il n'a pas écrit. on peut dire, il n'a pas écrit de mail à Marc. Sí, sería en participio pasado. Como les decía, ahorita les voy a pasar eso del participio pasado, como la lista, se pudiera decir, de verbos irregulares, ¿sí? Porque pues este es irregular. Entonces, bueno, la pueden checar ahí ustedes. Ok, pero al final de la clase se las paso. Ok, la número 3, tu, y el verbo, tenemos que usar el verbo voyager au Canada. Tu n'es pas voyagé Très bien, au c'est ça. Canada. Très bien, d'accord, c'est ça. Tu n'as pas voyagé au Canada. Et le verbe en, participe passé. C'est un pays très sympa. Ah, ok, très bien, génial. D'accord, on va passer au 4. Nous, avec le verbe travailler, c'était férié. On est allé à la plage. Donc, nous, Nous n'est pas travailler. ok, travailler. Mais el verbo, N'avons avant, Oui, oui. oui, n'avons pas travaillé. on peut dire ça. Nous n'avons pas travaillé. C'était férié. Très bien. Ok, le numéro 5, pardon, il, avec le verbe finir, leur réunion, et je ne sais pas comment faire avec ce rapport. Ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas fini leur réunion. Sí, no terminaron su reunión. Ah oui. Je ne sais pas comment faire. Mhm. D'accord. Bah, et finalement, le numéro 6, vous, avec dîner au restaurant. Vous n'avez pas dîné. Vous n'avez pas dîné, dîner au restaurant. Dîner. Au restaurant. Ah, d'accord, c'est ça. Très bien. Bien. ¿Algún comentario o alguna duda acerca del passé composé o de el negativo? ¿Cómo ven? Ok. Bueno, vamos a seguirlo practicando, ¿sí? Como les comentaba, la próxima clase vamos a seguir hablando del passé composé un poquito más. Y sí, ahorita les mando los verbos irregulares, ¿sí? Em, ok, bueno, pues sería todo. C'est tout. On a fini la clase. Am, a quienes estuvieron presentes en la clase, que ya hicieron estos dos ejercicios, ya no hay tarea, ¿sí? Si alguien está viendo la grabación, pues sí hay tarea. Sí es bien importante hacer estos dos ejercicios que hicimos. Ahorita se los voy a mandar.
Ah, bueno, ya se los mandé, de hecho, en el grupo. Ah, el primero. El segundo ahorita se los envío. De la negación, porque sí, eso quedaría de tarea si no lo han hecho. Es bien importante, ¿sí? Para repasar, para ver esto del passé composé. Ok, d'accord. C'est tout. Sí, Ujú. ¿algún comentario? Ah, Sí, muchas gracias. Me gusta esto de la negación. ah, oui. Nepa. Ah, No oui, sé ne por pas. qué, pero se oye bien. Nepa. Oui. Es que me acuerdo, hay una cantante que me encanta, que es Lara Fabián. Me encantan sus canciones, ve que canta en muchos idiomas y me acuerdo mucho de esa de El mañana no existe, Demain n'existe pas. Me Ah, encanta bueno. porque dice que las cosas no pasarán dos veces, ne Ah, pasará deux fois, ¿verdad? ah, d'accord. Ok. Entonces me acuerdo de esto y como que esa frase se oye bien cuando ella canta Ok. esas canciones. Ah oui, d'accord. Ah, Gracias, profesor. sí, por nada. Bon, génial. Donc, bonne journée et à la prochaine. Au revoir. Así, a Bonne la journée, próxima. Bonne journée. merci, De rien. Au revoir. au revoir.